El pueblo chino se esfuerza por mantener sus creencias religiosas fuertemente enraizadas en la cultura tradicional china, a pesar de los esfuerzos del régimen chino por imponer el ateísmo con su política de tolerancia cero. El comunismo produjo un gran vacío espiritual y el miedo durante la pandemia del virus impulsó a la gente a replantearse el significado de la vida y a buscar una mirada introspectiva utilizando diferentes caminos espirituales. Situación que despertó gran preocupación entre los miembros del partido, impulsándolos a redoblar sus esfuerzos. Un reporte de 2022 de la Comisión Legislativa Ejecutiva sobre China en los Estados Unidos ofreció un resumen del estado de los derechos humanos en China e incluye la situación en el ámbito religioso. Estos son algunos de los puntos destacados. El régimen chino intensificó el proceso para obligar a las religiones a estar subordinadas al Partido Comunista Chino. Promulgó una serie de leyes para controlar Internet y eliminar el contenido religioso. Inició la campaña de la historia del partido, en la que se obliga a todos los sectores de la población, incluso a los religiosos, a estudiar sobre el comunismo chino y a ver películas de propaganda. La cultura musulmana es víctima de una mayor represión, sobre todo en Xinjiang, donde los uigures y kazajos sufren todo tipo de abusos contra los derechos humanos, desde detenciones ilegales en campos de concentración, violaciones masivas, torturas y la muerte para la sustracción forzada de órganos. Creció la presión contra los cristianos, que se negaron a unirse a las iglesias controladas por el gobierno, como la Iglesia Católica Patriótica o la Iglesia de las Tres Autonomías. Muchos fueron golpeados, arrestados y sus centros de culto destruidos. Las acusaciones falsas de fraude se convirtieron en la herramienta legal preferida para esta represión a nivel nacional. El informe hace mención de cómo las autoridades usan el artículo 300 de la ley penal en China para perseguir a los creyentes. Esta prohíbe organizar y utilizar una secta para socavar la aplicación de la ley. Sin embargo, el régimen chino considera ilegales o sectas a aquellas que no siguen los lineamientos del partido. Esta ley fue ampliamente utilizada para perseguir a la Iglesia de Dios Todopoderoso, a los testigos de Jehová o a los practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa, entre otros. Desde hace más de 20 años, Falun Dafa sufre una persecución brutal tras ser considerada una amenaza por el gobierno comunista al revivir los antiguos valores tradicionales y espirituales de la cultura china. Con el arribo de la pandemia, las autoridades intensificaron la represión contra sus practicantes. A pesar de sufrir la persecución, los practicantes de Falun Dafa continuaron exponiendo las atrocidades cometidas contra ellos y difundiendo las bondades de su práctica. Las raíces tradicionales chinas y su fuerte creencia en lo divino se mantienen arraigadas en el corazón de la mayoría de los chinos, y a pesar de los años de oscurantismo que sufren de la mano del Partido Comunista, los 5000 años de cultura china permanecen con ellos.